¿Qué tal, amigos, amigas y amigues de Infocorum y de Resiliencia Noticias? En esta ocasión nos encontramos en la octava entrevista de las entrevistas resilientes y nuevamente tenemos a la exedil poblana Claudia Rivera Vivanco y ahora diputada federal electa por Puebla. Muchas gracias. No, al contrario, a ti, Emilio, a Infocorum, muchas gracias, con el reconocimiento, con el cariño y a las órdenes. Muchas gracias. Y bueno, para empezar, me gustaría saber ¿qué significa la victoria de Morena a día de hoy, ya pasadas unas semanas de ese 2 de junio? Bueno, yo creo que se manifestó el mandato popular, el mandato del pueblo, y lo que sí observo es que la confianza no solamente fue a un partido político o a una mega coalición, sino al gran movimiento que representa esta transformación y que encabeza o lleva el espíritu del obradorismo. Yo creo que la confianza que dio el pueblo de México fue para garantizar esa consolidación de lo que le hemos llamado el segundo piso de la transformación, incluido el Plan C, que esa es ahora una de las chambas que me va a tocar. Sí hubo un reconocimiento al trabajo que ha realizado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí hubo también una efervescencia por el hecho de tener a la primera mujer presidenta de nuestro país, y ahí sin duda Claudia Sheinbaum, no solo porque sea mi compañera y fundadora y la conozca de años, sino que sí estuvo a la altura de las circunstancias, se mostró muy comprometida, muy profesional, muy técnica, pero también muy humanista. Yo creo que el cúmulo de estos dos elementos propiciaron este gran triunfo. Sí, claro, y justo como lo mencionas, en el tema obradorista, el tema de izquierda, la ciudadanía entiende esto de Morena, de sus aliados políticos. Para el caso de Puebla hay un tema muy interesante, también pasa en el nacional, pero por ejemplo, los perfiles que la ciudadanía no identifica con la izquierda, aún así ganaron. ¿Cómo asegurar que estos perfiles sigan el camino de la izquierda, ya que muchas personas también temen que en el proceso se volteen o que cambien el rumbo? Sí, y eso es algo que tenemos la obligación como fuerza política de vigilar que no ocurra. Uno de los elementos o de las estrategias que aplicó el partido previo al proceso de selección fue que todas y todos los que aspiraran a un cargo de representación popular tomaran sus cursos de formación política, ¿no? Ese fue, digamos, que el primer mecanismo que hicimos como partido para evitar que nos pasara lo que nos ocurrió con muchos que llegaron en el 2018 con Andrés Manuel y que después voltearon banderas, como bien dices, caso icónico Lili Téllez, ¿no? Entonces, uno de los mecanismos que da el partido es la formación política. ¿Por qué no el cierre de puertas? Porque también lo han preguntado, oye, pues que no dejen entrar a tal o a cual. Morena como movimiento nace con puertas abiertas porque la vocación es ir a tocar todas las puertas del país para tratar de invitarles, de convencerles de estar del lado correcto de la historia y de construir juntas y juntos un proyecto de nación y después respaldarlo y después trabajarlo y consolidarlo. Entonces, eso es lo que da la apertura. Que nos dimos cuenta que sí se tenían que colocar filtros para vigilar que no se tuerzan en el camino, ¿no? Que nadie se pandee. Y aquí yo les comparto también mucho a mis compañeros, sobre todo militantes, fundadores. Tenemos que estar ahí, tenemos que seguir ocupando esos lugares. Y aunque lleguen algunos metiendo de repente el hombro, el cuerpo, nosotros también tenemos que continuar haciendo nuestro trabajo de militancia de base y ocupando esos espacios. A mí me toca ahora como diputada electa, pero también como fundadora, estar mucho más cercana con los compañeros que acaban de llegar, no solo aquí en Puebla, sino en todo el país, y también estar compartiendo este espíritu, porque es natural que algunos puedan tener de repente duda, oye, ¿y por qué se está proponiendo? ¿Por qué se está planteando? Y ahí yo tengo que hacer también mi chamba de convencimiento, de acompañamiento y en algunos momentos de vigilancia de que cumplamos con lo que nos comprometimos. Y yo creo que va a ir funcionando. Ya ayer tuvimos encuentro nacional y una de las tareas que se dieron a conocer va a ser la participación puntual del Instituto de Formación Política, ahora para dar la capacitación a legisladores y legisladoras, ¿no? O sea, para que entremos en esa enganchados, pero también para ir fortaleciendo las tareas de formación política.
Y en este tema justo, lo hablamos la última vez que estuvimos en este espacio, el tema, por ejemplo, de José Chedraui Budit, ganó con Morena y sus aliados la presidencia municipal. A inicio de año, tú, Alejandro Carvajal, otras y otros morenistas, obradoristas, fundadores de base, pues denunciaban el tema de Chedraui, de cómo se manifestaba, ¿no? Ahora, ¿cómo ven las bases obradoristas, las bases de la izquierda a este personaje que ha ganado la alcaldía de Puebla? Mira, yo creo que lo que al final se resolvió y lo que todos asumimos cuando participamos a las mediciones era respetar los resultados. Fue complejo el proceso de Puebla, también nos tocó vivirlo y nos tocó darlo a conocer en su momento, porque el caso de Puebla no hubo un ganador de una encuesta, ¿no? Al final de cuentas nos midieron ya de los algunos compañeros en el camino aceptaron ser candidatos o candidatas o dejar la contienda, y al final sí nos miden a Pepe y a mí, quedamos empatados. Yo pues había tenido el honor de ser presidenta municipal, pero además venía yo de 2 años de estar haciendo trabajo territorial en todo el estado, de medirme en la coordinación estatal. En la senaduría también fui medida y ahí también gané la encuesta por un porcentaje muy amplio. Por 78.8 fue el resultado, y ahí decidieron que los partidos políticos aliados pedían mano para proponer a sus perfiles. Por eso es que también me miden para la municipal, y ahí quedamos en un empate técnico y turnan a decisión política por la Comisión de Elecciones. ¿Eso está considerando en la convocatoria? Sí está considerado en la convocatoria. Sí se manejan y se viven muchas emociones, ¿no? Los equipos de todos los que participamos, de repente, oye, ya eres y ya sabes y ya... Y no se sabe hasta que te dan el resultado. Yo lo que he planteado es que uno tiene que aprender también a respetar esos resultados y esos acuerdos cuando participas y cuando compites, pero también tienes que ser crítico en todo momento. En mi caso, estas aperturas que se dan, si me preguntan, oye, ¿son necesarias que Morena abra sus puertas? Yo creo que sí. Yo hago una analogía con el fútbol. Los equipos de fútbol necesitan nuevos fichajes para fortalecer su estrategia técnica y táctica, pero también sobre todo los que tienen canteras, los que tienen fuerzas básicas, van buscando cómo van manteniendo ese equilibrio siempre, de que igual van subiendo sus fuerzas básicas a jugar a la cancha y a fortalecer esa estrategia técnica y táctica, al igual que los nuevos fichajes, porque si no se descompensa, y si no mantienes ese espíritu y esa energía en nuestro caso de lo que es el movimiento y de lo que representa Morena como partido político. Y sí lo mencioné también, yo creo que en estos procesos de selección el partido le quedó a deber un tanto, no sabré qué cantidades, pero sí un tanto a sus bases, a sus fuerzas básicas, a su cantera, a sus mujeres, a sus jóvenes. Y eso hay que ponerlo sobre la mesa porque no lo podemos olvidar. Eso se tiene que ir mejorando, eso se tiene que ir corrigiendo y eso se tiene que ir fortaleciendo para que en los demás procesos ahí estén también las fuerzas básicas, ahí esté la cantera. Justo en este punto en el que mencionas que hay quienes dicen que el partido quedó a deber tanto a sus bases como a la ciudadanía y militancia. Hay quienes temen que en Puebla pase que pueda ser el nuevo PRI, Morena, ya sea por ejemplo el gobernador Sergio Salomón Céspedes, pues al final de cuentas no viene como en otros casos de una lucha de Morena, su integración con Chiriaca a su gabinete, la hija de Ardelio Vargas Fosado, el edil de Zapotitlán de Méndez. ¿Morena puede correr este riesgo de volverse el PRI o un nuevo PRI? No, eso no va a pasar, no se va a convertir ni en el nuevo PRI, ni tampoco le va a ocurrir lo del PRD, porque Morena tiene algo que no tiene ningún otro partido político y que no ha tenido otro partido político, que es el movimiento social. Y el movimiento social es el movimiento social más grande de América Latina y es mucho más grande, mucho más fuerte y mucho más comprometido que lo que hoy somos como partido. Como partido seguimos siendo un partido joven que está en un proceso de fortalecimiento, de crecimiento.
movimiento. Yo he de decir, por lo que me ha tocado observar, que el gobernador Sergio Salomón, si bien no venía de esas luchas, de ese movimiento, ha estado a la altura de la transformación y ha respaldado el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador aquí en el estado de Puebla. Se sumó a la estrategia de IMSS Bienestar cuando tuvimos un gobernador, y lo digo así, Barbosa venía de una izquierda y venía de una, a lo mejor sí de los chuchos, pero al final venía de otra, de una corriente quizás más propositiva en el ámbito social, y llegó al poder, llegó como gobernador, llegó con Morena, y no respaldó al presidente Andrés Manuel López Obrador, se volteó contra las estrategias del presidente, dijo que en Puebla no se iba a avanzar en la tarea de IMSS Bienestar, por poner un ejemplo. Por las circunstancias que nos han tocado vivir como Estado, llega Sergio Salomón como gobernador, se pone a las órdenes y empieza a revisar cuáles son las propuestas, qué es esta transformación, y empieza a respaldar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, sí hay, ¿no? Digamos que también esta otra manera en la que podemos ir recuperando y fortaleciendo nuestras confianzas. Podrán haber llegado compañeros que no vengan quizás del movimiento social, y hacerse y sentirse parte y respetar y honrar el movimiento social. Yo creo que sí los hay. Yo observo el mismo compromiso con Alejandro Armenta. Ahora queda como nuestro gobernador, también con una votación muy importante, muy amplia. Me tocó competir con él para la coordinación estatal. Y no era una tarea fácil para mí, porque volviendo a la analogía del fútbol, tanto mi compañero Alejandro Armenta como Nacho Mier son políticos que llevan ya muchísimos años y jugando en la cancha por lo menos 30 años. Yo soy política como activista social, como fundadora del movimiento, y ya estoy haciendo cerca de 20 años, pero jugando en la cancha no llevo esos años, jugando en la cancha llevo 5. Entonces, pero sí era mi responsabilidad también levantar la mano y decir, bueno, pues aquí estamos y vamos a intentarle, porque si no damos ese primer paso como militantes, como fundadoras, como mujeres, como jóvenes, pues cómo vamos a estar después peleando o viendo si podíamos o no ocupar esos espacios. Era importante. Ahora sí, cerrar filas con los resultados, yo también creo que eso es fundamental. Se llama institucionalidad, sin dejar de ser críticos, ¿no? Siempre serlo y sin perder la objetividad, también eso es importante. Yo creo que Alejandro Armenta va a hacer un muy buen trabajo de la mano de Claudia Sheinbaum. Así ha hecho el compromiso y así lo observé ahorita en la campaña, en cómo se van haciendo las estrategias para cumplir la agenda ambientalista, la agenda de las energías limpias, pero bueno, además energética y de soberanía energética de nuestro país, las estrategias de bienestar, de reactivación del campo, de movilidad y conectividad con la recuperación ferroviaria, entre algunas otras cosas más. Y Puebla hizo compromiso de ser de los primeros estados, con Armenta, de ser de los primeros estados en los que los va a echar a andar. Ahora, yo creo que Pepe va a tener que asumir esa misma responsabilidad y ese mismo compromiso con quienes nos dieron el voto como proyecto. Porque también hay que mencionarlo, el voto fue apabullante y fue por el movimiento y por la transformación, por esa esperanza de que sí se puede hacer, no tanto por los candidatos, porque efectivamente lo que tú decías, había personas que decían, pero este candidato no, ya que el otro tampoco, y muchos decidieron ir a votar por el proyecto, no tanto por el candidato. Y entonces yo creo que eso no hay que perderlo de vista y hay que trabajar fuerte. Ok, hace unas semanas, unos meses, publicaste una foto que llamó mucho la atención, que fue esta foto en la que salió... Una yaca, una fruta muy exótica, porque... en la que salió Tony Gali, salió Pacheco Pulido, sí, salió el Doher, salió Chedraui. ¿Qué significó esta foto para ti? Porque causó muchas reacciones en redes, tanto a favor como en contra. Fue una invitación a una comida con expresidentes y expresidenta municipal para platicar con Pepe, para compartirle cómo
cómo fueron nuestras experiencias de gobierno, cómo también hacerle frente a las diferentes demandas sociales. Pues para mí fue importante estar porque soy la primera presidenta municipal de izquierda que llega a gobernar la capital de Puebla. Y aunque todos iban a compartir sus experiencias, yo tenía que compartirla desde este espíritu que llega con la transformación. Porque si algo nos tocó a nosotros como ayuntamiento fue sí escuchar a los grupos sociales, sí meternos en serio con las agendas sociales de movilidad, de cuidado del medio ambientalistas, animalistas, ¿no? Con las diferentes tareas e iniciativas que echamos a andar, pero también con la creación del Centro de Bienestar Animal que nunca había existido, el equipamiento y también con las políticas que ha enarbolado la cuarta transformación, que tiene que ver con la austeridad republicana, que no es otra cosa que disciplina financiera, y ahí sí tengo el honor de ser la única de todos mis compañeros y compañeras que me antecedieron, de ser la única que pagó la deuda pública del municipio de Puebla. Y eso fue con la estrategia financiera de austeridad republicana. Una eficiencia en el gasto público. Si no, no hubiera yo alcanzado el récord de obra pública. Y las tareas de seguridad. Yo lo que tenía que enfatizar es que el trabajo de coordinación con la federación era fundamental para que se pudiera dar el resultado. Y nosotros logramos reducir en un 40%. Entonces, para eso fue la comida, ¿no? Pues iba a ser de por sí curiosa y morbosa la misma imagen, pero no hay de otra. A ver, nunca había llegado a la izquierda y la izquierda llega en 2018 con Andrés Manuel López Obrador. Y yo tengo el honor de llegar en esa ola del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces hasta ahora seguiré siendo, digamos, que de alguien que viene como o que llega a ser presidenta municipal y que viene a la izquierda, voy a seguir siendo la única. Entonces esas fotos y esos encuentros siempre van a generar y a despertar las mismas sensaciones, yo creo. Pero qué bueno que me lo preguntas, porque nos damos la oportunidad de saber de qué se habla, ¿no? Y cómo lo planteas. Y pues cada quien compartió cómo lo vivió, ¿no? Y cómo lo abordaron. Sin duda alguna, lo dices bien. Son temas muy interesantes porque pues la ciudadanía quiere saber, ¿no?, qué pasa en esas reuniones. Pero, por ejemplo, ya las últimas preguntas. ¿Qué consejo tú le darías al nuevo alcalde, ya que, como bien lo mencionas, pues llegas con una agenda totalmente distinta, estando con la derecha detrás, ¿no? Gobiernos detrás de derecha, tú llegas con una agenda de izquierda, progresista, social, y luego termina tu periodo, regresa a la derecha, pero la derecha más derecha, un candidato del Yunque, de estos grupos. Ahora, ¿qué crees que le tocaría al nuevo edil poblano con lo perdido, lo ganado, cómo está ahora el municipio? Mira, ya he tenido la oportunidad de comentárselo y sí es para mí importante hacerle saber y reiterar que se tiene que escuchar a la ciudadanía, que se tienen que incluir en las tomas de decisiones a los grupos sociales, porque además eso es lo que enarbola el movimiento de transformación. El que manda es el pueblo pone, el pueblo quita, el pueblo organizado puede salvar al pueblo. Escuchar al pueblo es fundamental y a mí me tocó iniciar algunas tareas que fueron disruptivas, pero era mi obligación escuchar a la gente. Pasa el tiempo, salimos de la administración, se quita esa presión política y entonces la misma ciudadanía empieza a defender. Se integren, por supuesto, todas y se respalden todas estas agendas ciudadanas. Y que es importante que escuche a todo su equipo, a su gabinete, pero que recuerde que a quien le toca dar la cara es a él, y entonces quien le va a tocar estar al frente y la decisión final va a ser la de él, que escuche ese sentir social, porque quien escucha al pueblo no se equivoca. Y yo creo que eso nos ayuda y le va a ayudar también a él a poder transitar y ejercer como presidente de una mejor forma, y sobre todo poner en alto el movimiento de transformación. Si lo tiene que hacer, yo digo que sí. Ok, y ahora, por último, un tema que ha estado en la mesa: ¿la ciudadanía está politizada o está polarizada? Está politizada. A ver,
no hay peor polarización que la desigualdad que ha vivido nuestro país, y no es reciente, sino es de años. No hay peor polarización que la discriminación, y Puebla ocupa el segundo lugar a nivel nacional en discriminación, en esta separación. No hay, eso sí es una polarización, ¿no? Y si no somos críticos ante eso, pues entonces, ¿qué nos pasó como sociedad? Lo que sí provocó Andrés Manuel fue un despertar de las conciencias, y entonces nos llevó a esto que le ha llamado una politización. La elección tuvo que ver también con eso, ¿no? Y hubo gente crítica. Hoy que sabemos que la gente plantea, oye, pero este candidato, este otro, sí o no, aquellos que pudieron marcar una diferencia en sus territorios locales, donde dijeron, sí vamos con la cuarta transformación, sí vamos con Claudia, pero acá tenemos esta duda o este planteamiento, también lo hicieron. Hubo en la Sierra Norte donde respaldaron a perfiles que no estaban registrados, o sea, que tuvieron votaciones muy amplias por candidatos no registrados que venían de sus comunidades originarias. Eso también habla de una politización. Y ya te das cuenta que no solamente está en el centro, sino también al interior de nuestro estado, en nuestras diferentes regiones. Entonces, México sí está politizado, y sí tenemos que continuar con esa politización. Y vamos a tener un gobierno que va a seguir acompañado del movimiento social. Ahora mismo ya vamos a empezar con los foros. Yo ya soy diputada electa y yo ya tengo tareas. No voy a esperar hasta que ya entre en funciones el 1 de septiembre, sino ya nos asignaron tareas. Ayer que tuvimos reunión nacional para poder empezar a hacer los foros. ¿Qué son las reformas electorales? ¿Cómo se va a impulsar la agenda social para garantizar que sean derechos constitucionales? Las pensiones, el apoyo a personas con discapacidad, las becas para los niños y niñas de preescolar, primaria y secundaria, y esta pensión para mujeres de 60 a 64. La tarea ya empezó, y eso es lo que va a acompañar ahora a este gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum. El movimiento, la participación ciudadana, las consultas que se van a realizar, y eso es lo que ha acompañado y ha distinguido al obradorismo. Eso es lo que le recomiendo tanto al gobernador Alejandro Armenta como a Pepe que hagamos aquí en Puebla. Bueno, y a los demás presidentes y presidentas municipales del estado de Puebla, que hagamos eso, que estemos acompañándonos de esa participación ciudadana, de ese efecto crítico y por lo tanto de esa politización. Bueno, pues agradecidos, Claudia, porque nos hayas dado el tiempo y el espacio para esta entrevista. No sé si gustes decir algo más de cierre. No, pues agradecerte a ti, mi querido Emilio, a Infocorum, ponerme a las órdenes y decirles que la tarea comienza. Tuve el honor y estoy muy agradecida, y aprovecho para darle el reconocimiento a todas las personas que me otorgaron su voto, su confianza, porque además quedé con el porcentaje de votación más alto de todo el estado de Puebla, y ayer que estuve en México me hicieron saber que quedé dentro de las más votadas o con porcentaje más alto de votación a nivel nacional, y eso es un gran honor, una enorme responsabilidad que voy a saber honrar. Así es que acá están mis manos para que trabajemos juntas, juntos, y para que sigamos haciendo esta historia nuestra. Gracias. Gracias. Gracias.